Hoy nos toca el número 101. Vamos a hacer un repaso de lo que habíamos visto anteriormente sobre, bueno, pues ya decíamos, ¿verdad?, que nosotros creemos en un Dios que se ha revelado, ¿verdad? Que ciertamente si Dios no se revelara a nosotros, es decir, si no se hubiera abajado a nosotros y solamente dependiera de nosotros el conocer a Dios, pues estaríamos perdidos, ¿verdad? De hecho, esa es la postura de los agnósticos, ¿verdad? Sí, hay un Dios, pero pues no se le puede conocer. ¿Cómo puedes meter esa eternidad de infinitud y perfección en una mente limitada, finita, temporal, etcétera, ¿verdad? Entonces, el fin de las religiones sería el objetivo de las religiones o el logro de las religiones sería, pues, poco o nada. Pero como nosotros creemos que Dios se hizo palabra para dialogar con nosotros y revelarse a sí mismo a nosotros, al menos lo que necesitamos saber de Él, entonces es posible establecer entonces una relación con Dios y conocer a ese Dios. Eso es lo que hablábamos acerca de la revelación. Dios se revela a sí mismo especialmente, por supuesto, a través del Antiguo Testamento, pero especialmente y con toda plenitud y perfección en Cristo. Lo hace a través de dos medios fundamentales. Como nosotros, los cristianos, conocemos a Dios es a través de dos caminos fundamentales. La Biblia, la Sagrada Escritura, pero lo que da origen a la Biblia, que es la tradición, la enseñanza de los apóstoles. Porque lo que tenemos en la Biblia no es un texto escrito por Jesús. No hay ningún texto escrito por Jesús. Si acaso lo que escribió cuando le llevaron a aquella prostituta, ¿se acuerdan? Y que le decían, la hemos encontrado infraganti, ¿verdad? ¿Y qué dice aquella escena? Sí, pero antes de hacer eso, ¿qué hizo Jesús? Se agachó y se puso a escribir en el suelo. Estuvo escrito sobre arena, sobre tierra. Así es que, si escribió algo, olvídenlo, no lo vamos a encontrar jamás. Entonces, la forma en la que estos escritos, los escritos bíblicos llegaron a nosotros fue a través de la predicación de Pablo, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de Pedro, en fin, es a través de lo que dijeron los apóstoles. Entonces, tenemos esta tradición de los apóstoles y los sucesores de los apóstoles que estuvieron hablando de eso. Y por otro lado tenemos los escritos especiales que los primeros apóstoles nos dejaron, que se llaman el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios. Decíamos que a diferencia de algunos protestantes, sobre todo los que se dicen fundamentalistas, que solamente se fundamentan en la Biblia, nosotros también tenemos la tradición apostólica. No es que lo que diga un papa en la Edad Media o un obispo allá en Siberia sea absolutamente la verdad, sea como la Biblia. No nos referimos a lo escrito
o a lo dicho por un solo obispo, por un solo papa, sino lo dicho a lo largo de los siglos y por toda la geografía cristiana. Eso es lo que conocemos por la tradición. Entonces, no porque un obispo por ahí en Cuernavaca o en Tapachula diga algo, no por eso ya es la palabra de Dios. No, es todo el conjunto, insisto, de lo escrito por la tradición apostólica. Ahora, decíamos también que, bueno, ¿y quién se pone a decir cuál es lo escrito por la tradición apostólica? O cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? Bueno, decimos también que hay algo que tenemos en la iglesia que se llama el magisterio. Es decir, las enseñanzas de los papas, de los concilios, que tienen el trabajo de recoger, sintetizar, unificar esas enseñanzas. De tal manera que hay una especie como de cribación, de filtración de las cosas que realmente no lo son, pero sí nos quedamos con las cosas que sí son. Bueno, hasta ahí es donde hemos estado viendo el catecismo. Ese es el resumen de lo que hemos transitado a través de este capítulo segundo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo esa transmisión de la revelación. Y por eso vamos a empezar con el número 101. Vamos a ir esta vez en orden. Así es que puedes tú leer 101, las Sagradas Escrituras. Cristo, palabra única de la Sagrada, en la condescendencia de su verdad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Como la palabra eterna, perfecta, increada, se hace frágil y débil en el seno de la Virgen María. Así como esa eternidad se hizo hombre, dice aquí, asumió nuestra débil condición humana. De la misma manera, la verdad eterna, infinita y total de Dios se hace lenguaje humano. Entonces, como la palabra se hizo carne, también el mensaje de Dios se hace un mensaje humano, una lengua humana. Y claro, asume lo que de imperfecto eso puede tener. Jesús fue imperfecto, pues sí, porque se hacía popó en los pañales, ¿verdad? O sea, tuvo que aprender a decir, mamá, quiero ir al baño. Y de mil otras maneras, Jesús también fue vulnerable a una gripa, a un dolor de estómago, ¿verdad? Y seguramente estuvo en cama con fiebre, como todos nosotros. Bueno, de la misma manera, esa verdad eterna y perfecta se hace frágil en los textos de la Sagrada Escritura. ¿Seguimos? 102. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer. Y esto es algo fundamental.
Hay algo que quiere a través de todas las Sagradas Escrituras. ¿Hay algo que Dios quiere decir? Sí, Jesús. Él es el mensaje que Dios nos quiere dar. Es una carta que desde el principio hasta el fin lo que quiere decir es: este es mi Hijo amado, escúchenme. En Él tengo todas mis complacencias. Y por eso el centro y la plenitud de toda la Sagrada Escritura es Jesús. Es la revelación perfecta de Dios. 103, por favor. Por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las Divinas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Entonces, la Iglesia ha venerado tanto la palabra en la Biblia como la palabra hecha pan y vino para nuestro alimento. Son las dos mesas a las que asistimos en cada Eucaristía, en cada celebración. La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. De hecho, por eso esta reforma del concilio es tan importante, de darle un lugar firme, sólido a la Biblia, a la palabra de Dios que se proclama. Y lo que antes muchas veces nada más el sacerdote nada más lo leía desde el altar, así como yo recuerdo, ¿verdad? Que en mi parroquia de infancia el padre se ponía a leer las lecturas sobre el altar. Pero eso es totalmente incorrecto, porque ese alimento merece su propia mesa. No es correcto que la palabra de Dios se lea en un atrilito. Pues vamos a poner aquí un atrilito. Todavía hay muchas iglesitas, capillitas, en Malta a mí me tocó, donde sí, tienen un altar inmenso, ¿verdad? Pero ponían un atrilito para la palabra de Dios. Porque estaban pensadas esas iglesias antes de la reforma del Concilio Vaticano II, que hace esta reflexión sobre la palabra de Dios. Bueno, entonces, tiene la dignidad de la palabra, igual dignidad que la Eucaristía. También por eso no es, pues, digamos, simbólicamente correcto el que leamos la sagrada palabra de Dios en los libritos, en los cuadernitos, así estos desechables, porque no permite transmitir lo simbólico que es una Biblia, ¿verdad? Y es preferible utilizar los libros litúrgicos, los leccionarios más concretamente. Bueno, seguimos. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Ok, entonces aquí ya empieza a decir algo importante. ¿Sí? Para nosotros es fuerza y alimento, dice, porque en ella no recibe solamente una palabra humana. ¿Qué dice? No recibe solamente una palabra humana, sino una palabra divina. Pero no descarta el hecho de que es también palabra humana la Biblia. Lo vamos a ver un poco más adelante. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. La Biblia, por lo tanto, es un medio de conversación con Dios. Y esto nos está dando otro dato importante.
cómo debe orar un cristiano. Sí, utilizando todos los medios a su disposición, ¿verdad? El gran sacramento de la naturaleza, que es un signo por el cual Dios nos habla, pero especialmente a través de la Sagrada Escritura. Un buen cristiano, más que recurrir a las novenas de San Judas o los libritos de la Eucaristía, qué sé yo, el Jesús sacramentado, qué sé yo, a la Escritura para hacer su oración. Claro, muchos de esos libritos tienen textos bíblicos, ¿verdad? Bueno, ok. Pero llega un momento en que un buen cristiano tiene que dejar las muletitas de esos folletitos, de esas oracioncitas, y hundirse en el mar de la palabra, donde Dios habla más nítidamente con nosotros. Los salmos, por ejemplo, los grandes textos de los evangelios, los textos del Nuevo Testamento, las profecías de Isaías, de Jeremías, en fin, hay mucho en lo cual Dios quiere decirnos, especialmente a través de las Sagradas Escrituras, y establecer con nosotros un diálogo. Porque, insisto, la palabra se establece como un diálogo con nosotros. ¿Me expliqué lo que quiero decir? Sí, bueno. Si alguien tiene una duda, un comentario, una queja, lo que sea, adelante, ¿eh? Y seguimos contigo. Inspiración y letra de la Sagrada Escritura. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Vamos a hacer un ejercicio. Y por favor, escriben en el pizarrón que Dios es amor. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora, por favor, escriben en el pizarrón. Escribe qué es la Eucaristía. Escribe qué es la Eucaristía. Poner un poquito más grande para que o quizá con otro color, ¿verdad? Sí. A ver, blanco. Sencillo, ¿verdad?
Muy bien, muchas gracias. Primera pregunta. ¿Quién es el autor de esto? ¿Quién es el autor de esa frase? ¿Por qué está esa frase ahí? ¿Quién? Pablo. San Pablo. ¿San Pablo? Pues, bueno, la Biblia. El Espíritu Santo. Dios. Fue ella. No fue ella la que lo escribió. A ver, entonces. ¿Quién es el autor? Pero más bien, no fui yo el autor, porque yo le dije que la escribiera. Y entonces, ¿quién? ¿Es ella o soy yo? ¿Soy yo? Pues no, fíjense que no. A ver, vamos a la otra pregunta. ¿Y quién es el autor de esta frase? ¿Quién es el autor de esta frase? Es Jesús mismo. ¿Yo? ¿El Padre Celestial? Jesús. ¿No fue ella? ¿Te inspiró el Espíritu Santo a escribir eso? ¿O no será más bien inspirada en tus catequistas que a lo largo del tiempo te han enseñado eso? A ver, lo que quiero que veamos es la complejidad de un texto, ¿sí? Porque, sí, yo soy autor de eso porque yo lo mandé a escribir. Yo soy el autor original o anterior de ese texto, pero ella es la autora material de ese texto. Yo soy la autora espiritual, ella la autora material, porque ella tomó el Génesis y lo hizo, tomó la materia para escribirlo. Pero al mismo tiempo yo no soy el autor original de ese texto, porque yo lo estoy tomando del Evangelio, de las cartas de Juan. Juan, que dijo, Dios es amor, y el que vive en el amor vive en Dios, y Dios en él. Entonces, hay distintas formas de ser autor de un texto. Esta ya es un poco más complicado porque sí, yo quizá fui el autor causante de ese texto. Ella fue la autora literal y material de ese texto. Pero ese texto es un conjunto de verdades que ella sintetiza en su mente, derivado de muchos escritores y enseñanzas de la iglesia. Lo que en la Biblia no van a ver es la presencia de Jesús en el pan y en el vino. Eso no está en la Biblia. Entonces no es palabra de Dios. Y quizás si se ponen a buscar en todos los textos de los padres de la iglesia, de los concilios, igual y no van a ver eso tal cual, pero sí se va a ver reflejado una síntesis de esos pensadores en ese texto, que nadie de nosotros pondría en duda ese texto. Sí, es la presencia de Jesús en el pan y en el vino. Entonces, dense cuenta cómo en un solo texto pueden haber distintas formas de autoría. Bueno, esto que nos dice este primer párrafo del número 105 es:
¿Dios es autor de la Sagrada Escritura? Sí, Dios es autor, pero no es el autor material de la Sagrada Escritura. No es el autor directo de la Sagrada Escritura. No es el autor único de la Sagrada Escritura. Como en esos textos hay distintos tipos de autor. Y lo mismo sucede en la palabra de Dios. Y dice, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, aquí ya nos está dando una clave más. ¿De qué manera Dios es autor de la palabra de Dios, de la Biblia? De manera de inspiración. ¿Inspiración a quién? ¿A quién inspira? A seres humanos. No es el dedo de Dios el que escribió, como dice el himno nacional. Dios inspira, se mete de alguna manera. Espíritu es, inspirar es de como la inspiración, la respiración, pero hacia adentro, ¿verdad? La inspiración y la expiración forman la respiración, ¿verdad? La inspiración, de alguna manera, Dios se mete en el autor sagrado para que el autor sagrado escriba. Pero no de dictado, no es un dictado el que Dios se mete y le dicta, no, lo inspira. Son dos cosas distintas. De esa manera, Marta escribió ese texto por una inspiración propia. Y esto es la pieza fundamental para poder leer correctamente las Sagradas Escrituras. Sí, lo que hay que hacer es descubrir en esos párrafos que escribió Isaías o Pedro o Anónimo, el autor desconocido, meterse en sus palabras para describir y discernir realmente lo que Dios quiso decir. Porque cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de hablar. Y, por supuesto, se ve afectada por la educación que tuviste, por el lugar donde naciste, la época en la que viviste. Como lo vimos, por ejemplo, con aquel, me saqué un 10 con ella. ¿Recuerdan esta oración que pusimos? Para nosotros fue inmediato el entender esa frase. Pero tantito cruzas la frontera o te vas un siglo atrás y hubieran dicho, estás loco, no sé de qué estás hablando. Entonces, hay que ubicarnos en la persona que escribe y todo su contexto. Seguimos. A ver, Todos los que escribieron las Escrituras fueron inspirados por los actuales Dios. Pero ellos, a pesar de que estaban inspirados, ellos pensaban así o lo hicieron así. no, fue dictado, fue inspiración, por eso te digo. Tuvieron que usar toda su creatividad, toda su experiencia, toda su sensibilidad para escribir lo que escribieron. Por eso, unos textos están en forma de poemas, otros en formas de historias, otros en forma de parábolas. ¿Por qué? Pues porque cada uno tenía una habilidad distinta para escribir y utilizaron esa habilidad. Como por ejemplo los evangelios, los que le llaman sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, que son sinópticos porque es gente que vio lo que pasó en ese momento y por ejemplo cada uno lo escribe a la manera que ellos dicen, lo que se dedican y con sus palabras. Por ejemplo Lucas, que era un médico,
hace mucho énfasis en mirarlos en su evangelio. Entonces, si veo los otros evangelios, otros hacen énfasis en otras cosas, pero están hablando de los hechos que ellos presenciaron. Y como dicen, ¿no? No mismo eso a que otros que recibieron la inspiración de otra manera que se dedicaban los salmistas, ¿no? Que los salmistas van a utilizar para alabar a Dios, etc. Y que seguramente eran gente más dedicada al arte que a la medicina. Entonces, por eso tenemos textos tan distintos. Cada uno, además de que, por supuesto, son épocas totalmente distintas. Imagínense si no será distinto lo que sucedió en la época de Abraham a lo que sucedió en la época de Pablo, donde hay más de 1000 años de distancia. Más de 1500 años de distancia. Hay un abismo de tiempo, de formación. Vamos, Pablo ya era una persona de 3 nacionalidades. En cambio, Abraham, que además no los escribió Abraham, pero la experiencia que transmitió Abraham, pues era la de un persa, un babilónico perdido allá entre el Tigris y el Éufrates. Bueno, ¿algún otro comentario? Vamos a seguir entonces. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados en la transposición de los libros sagrados. Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Bueno, entonces, con mayor claridad nos está diciendo el catecismo, Dios se vale de los hombres, de sus modos, dice aquí, de sus facultades y talentos. Evidentemente, las personas de aquella época tenían los talentos científicos de nuestra generación. Imposible, porque todavía no inventaban la ciencia. Los primeros textos del Génesis aparecen unos 1000 años antes de Cristo. Los primeros indicios de ciencia aparecen con Aristóteles 4 siglos antes de Cristo. Así es que imposible que los autores del Génesis pensaran en que el mundo fue creado en 7 días de una manera científica. No le querramos sacar datos científicos a la Biblia. Y todavía adolecemos de esas situaciones en muchos creyentes, incluso en muchos pastores, que todavía quieren decir que eso es lo exactamente así, hay que entenderlo. Hay un museo en el sur de Estados Unidos, el Museo Creacionista, donde se supone que ahí te muestran cómo efectivamente lo que dice la Biblia tiene razón. En 6 días creó Dios al mundo. Y es una narración científica. Pero todavía hay gente que quiere encuadrar a la Biblia como un libro de la verdad absoluta de todas las verdades. No, momento. Si hay una persona que quiere entrar. ¿Puedes? No sé si tienen que ver, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que sí, bueno, esto que les decía, ¿verdad? Es imposible que
tomemos los textos bíblicos al pie de la letra. Por ejemplo, no son libros de historia tampoco. No se vayan a buscar por ahí el arca de Noé, no la van a encontrar. No se vayan a buscar por ahí a las primeras 2 jirafas que sobrevivieron, dónde están sus huesos, ¿verdad? De la inundación. No. ¿Por qué? Porque no son relatos de historia ni de ciencia, son relatos mitológicos, que por supuesto en aquella época sí existían y hasta la fecha. Todavía hoy aquí en esta ciudad vivimos de mitos. Ahí está el mito del águila devorando a la serpiente, mito fundacional. Si ustedes se van al Museo de Antropología y ven, de hecho allá hay unas moneditas de 20 pesos, van a ver en uno de los altares, no me acuerdo cómo se llama, en la parte de atrás está grabada una águila parada sobre un nopal, pero no está devorando una serpiente. Tiene en el pico el símbolo de, ¿cómo se llama? Atlinochi o algo así, que es un rayo y un chorro de agua, porque eso era el símbolo de la guerra. Esto de que el águila estaba devorando una serpiente muy probablemente es una reinterpretación, sobre todo de los primeros misioneros, sobre el mito del águila parada en un nopal con el símbolo del agua y el fuego, símbolos de la guerra. Búsquense por ahí una monedita de esas de 20 pesos, y ahí está, o váyanse al Museo de Antropología. Entonces, vivimos de mitos todavía hoy. Y el mito de la Llorona jala miles de gentes en Xochimilco en la época de Día de Muertos. Y los mitos de poner el altar a los difuntos porque vienen. Oye, todos son mitos. No son tradiciones. Pues sí, pero tradiciones basadas en mitos. No es cierto que las almas de los muertos vienen, porque los muertos están con Dios, punto. Otra cosa, que sea muy bella, esta tradición, y que a mí me gusta poner mi altar para recordar a nuestros difuntos. Qué distinto, ¿verdad? Y sí vienen, pero de manera simbólica a mi mente, a mi corazón. Sí, o sea, todo eso son mitos, que después se vuelven tradiciones, claro, como la tradición del arca de Noé. Es un mito fundacional que además comparte muchas culturas contemporáneas a los judíos de aquella época, que habla acerca de, seguramente hubo alguna vez un diluvio terrible y unos cuantos se salvaron en una barca. Muy probablemente. Pero de ahí a que realmente haya sucedido tal como está, perdónenme, pero discúlpenme, no es así. Tenemos que leer esos relatos como lo que son textos mitológicos. Con eso no estoy diciendo que la mitología, y lo vuelvo a decir, lo diré muchas veces, que la mitología sean puras mentiras. Hoy estamos acostumbrados a decir, es una persona de ellas, puros mitos contigo. Sí, porque hoy hemos, por el pensamiento científico, si ustedes quieren, hemos devaluado el valor de un mito. Pero en realidad un mito era el ejercicio de una comunidad, de un grupo de pensantes,
de tratar de explicar la realidad. Y entonces, dentro de un mito hay un pensamiento que es digno de ser rescatado y de ser estudiado y analizado, como nosotros lo hacemos con las Sagradas Escrituras. Muchas cosas son míticas, pero eso no quiere decir que sean falsas. Dios escribe a través del género literario mítico una verdad. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Seguimos. ¿Quién sigue por allá atrás? Los libros inspirados. No. Los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los Agiógrafos es una palabra que viene de agios. Agios es una palabra en griega que significa santo. Entonces, agiógrafos son grafos, escritores santos, los escritores sagrados. ¿Okay? O autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Aquí hay otro dato importante. Dice, enseñan sólidamente, fielmente y sin error. Aparte, si usted está diciendo que la Biblia está equivocada porque no fue el mundo creado en 7 días. A ver qué termina diciendo. Sin error, la verdad que Dios quiso consignar en dichos libros para salvación nuestra. Para eso sí, para nuestra salvación, en eso no se equivoca la Biblia. No está escrito sin error para el conocimiento científico nuestro. No, el objetivo de la Biblia no es llenarnos de datos históricos, de datos geográficos, de datos científicos, de datos literarios. No, ese no es su interés. El interés es proporcionarnos los elementos fundamentales para nuestra salvación. Y si hay una epopeya escrita en la Biblia, muy probablemente que esa epopeya, como todos los textos epopéicos en la literatura, sean exageraciones. Por ejemplo, la salida de Egipto. La salida de Egipto es un texto del tipo epopéico. Miles de millones y el mar se abrió y luego devoró. A ver, no querramos entender al pie de la letra eso. Lo que nos está diciendo es que hubieron acontecimientos que hicieron que mucha gente hiciera cosas que parecían imposibles, como pasar por el mar. Hay quienes, por ejemplo, dicen que en algunas épocas del año, algunas partes del norte del Mar Rojo baja la marea al grado que parece que está seco. Bueno, son charcos, pues, ¿no? Bueno, probablemente eso fue lo que sucedió. Escaparon por una parte en la que bajó la marea y cruzaron. Y así se escaparon. No es que tengamos que entender lo que nos presentan las películas de Hollywood, ¿verdad? De un abismo de océano que se abre y ahí van a pasar las ballenas y los tiburones y ahí se queda el agua firmemente y ya está sequito y es más, hasta un camino casi que pavimentado, cuando que en el fondo del mar es puro lodo o hay arrecifes que no te permiten. No sé si ustedes han caminado en donde hay arrecifes, pero es imposible caminar ahí, o donde hay arena que casi se vuelve movediza. ¿Cómo puede pasar una carreta por ahí? O sea, si ustedes lo quieren ver con una lupa, no, los textos se caen.
encuentras un montonal de falacias. Si tú comparas la sucesión de generaciones que presenta Mateo con la que presenta Lucas, te vas a dar cuenta que no coinciden. Hay errores, hay omisiones, no concuerdan exactamente. Pero eso no nos impide descubrir a nosotros desde la fe que hay una sucesión en la que Dios ha ido haciéndose presente en la historia del pueblo de Israel hasta llegar a Jesús. Jesús no nace de la nada, sino tiene toda una historia por detrás. Eso es lo que nos quiere decir. Sí, insisto, pueden haber errores, pero no para nuestra salvación. En el orden de nuestra salvación, la Biblia no se equivoca. Y sobre todo en Cristo. Me estoy explicando. No sé si alguien ya está entrando en crisis, porque eso es lo que nos pasa cuando empezamos a estudiar Sagradas Escrituras en el seminario. De repente nos empiezan a contar cosas que, caray, pues si yo siempre creí. Ahorita los ejemplos que nos han puesto son del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento que ya nos habla de Jesús haciendo los milagros, o sea, yo ahí creo en los milagros, o sea, sí creo que pasaron las cosas literalmente, así como lo dicen las Sagradas Escrituras. Es correcto, o sea, sí lo podemos tomar también así literal, o también tenemos que verlo como algo así. A ver, ¿qué son los milagros? Son señales que Jesús realiza para que nosotros creamos. Para eso están esos milagros de Jesús. Si tú necesitas esos milagros para creer, creemos. Pero cuando vas descubriendo a Jesús, su fuerza sanadora y salvadora, pues si caminó sobre las aguas literalmente o no, no importa. Sobre todo cuando vas entendiendo que también los evangelios son textos simbólicos. Cuando Jesús está en la barca y se está hundiendo y detiene el mar, las primeras comunidades cristianas lo que entendían es que Jesús está presente en su comunidad siempre para salvarla de toda adversidad. Era un símbolo que quizá no pasó así como tal, porque a ver, no sé si alguno de ustedes ha estado en un mar embravecido, o al menos donde hace viento, y en una barca que va caminando. Es imposible que alguien esté dormido. Oye, te llega el agua no te despierta cuando te estás dormido. ¿A poco si te meneas la cama en un temblor no te despiertas? Y el mar embravecido es mucho peor que un temblor. Entonces, ¿está Jesús dormido en la barca? No. Seguramente es un simbolismo de nosotros detectamos que Jesús, porque no actúa. Pero en el momento nos pone esta prueba y como dice el texto, ¿por qué dudaron? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Eso es lo que es el mensaje que nos quiere dar este texto. ¿Me explico? Que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, cuando fue la fracción y la multiplicación de los panes. Lo más probable es que ¿quién se puso a contar los 5,000? ¿Crees que los apóstoles en medio de toda esa calamidad iban a estar 1, 2, 3? Nada más los hombres, no levanten la mano las señoras, ni los niños. Pero entonces,
Si te metes a ver la numerología bíblica, entonces, es que el 40 tiene un significado, el 5 tiene un significado, el 1000 tiene un significado. Entonces, vas interpretando. Y ahorita vamos a ir a eso, a la interpretación de los textos. No nos podemos tomar al pie de la letra. ¿Qué hizo milagros? Eso sí. ¿Que son como están? ¿Quién sabe? Sobre todo, cuando tú ves qué tipos de milagros hizo Jesús. Jesús no hizo que un árbol se pintara de morado. Jesús no hizo que una vaca volara. No hizo esos milagros, sino hizo unos muy específicos. Estaban relacionados con el Antiguo Testamento. Y el más importante de ellos, sin duda alguna, fue la multiplicación de los panes. ¿De que Jesús realizó un milagro ahí? Sí. ¿Cómo fue? No sé. Pero ciertamente Isaías ya decía que el Mesías traería un banquete para todos los pueblos. Entonces, una de las formas que los judíos tenían para identificar al Mesías no era a través de una vaca voladora, sino a través de un banquete sustancioso. ¿Me explico? Entonces, a ver, ¿están específicamente esos milagros? ¿Por qué? Pues porque su objetivo es confirmar que Jesús es el Mesías. Si hubiera hecho otro tipo de milagros, pues hubieran dicho que Jesús es un mago o que es un brujo, pero nunca hubieran dicho que es el Mesías. ¿Ok? Bueno. Otra cosa, por ejemplo, las sanaciones. Hoy, cada día más, vamos sabiendo el poder que tiene la mente sobre el cuerpo humano. Hoy ya hay grandes tratados psicológicos sobre los hipocondríacos, por ejemplo. Tengo un infarto de mi corazón. Y se están muriendo y se tiran en el suelo porque les da un infarto. Pero no les da en el corazón, les da aquí en el cerebro. Seguramente Jesús tenía el poder de transformar las mentes para que esos pudieran levantarse. Los traumas, qué sé yo. No estamos en la posición de poder decir científicamente qué es lo que pasó. Pero además, no es el interés de la fe decir si científicamente pasó así como está. Nuestro interés no es científico, nuestro interés es teológico, es catequético, es en orden a la fe, no en orden a la ciencia. ¿Hago un poco más de sentido lo que estoy diciendo? Okay. Seguimos. De que existieron los milagros, existieron. De que fueron así, quién sabe. Seguimos. ¿No seguías tú? Pero tú no tienes el catecismo. Bueno, pues de Problemas, Problemas en la vista. Problemas. Ok. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libros. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito ni mudo, sino del verbo encarnado y vivo, para que las escrituras no queden en letra muerta. Es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el Espíritu Santo a la inteligencia de las mismas. Nos abra el Espíritu de la inteligencia. Este es otro texto importantísimo. A ver, los cristianos no son religión del libro,
Aunque, por supuesto, una buena parte de nuestra fe nace del libro, pero no somos exclusivos del libro. No es un libro lo que da vida a nuestra fe. Lo que da vida a nuestra fe es el encuentro con Cristo. La palabra hecha carne. Claro, el libro nos va a ayudar mucho. Pero no somos como los musulmanes, por ejemplo. Ellos sí son religión del libro. O incluso los judíos son religión del libro. Para ellos no hay otra cosa que la Sagrada Escritura, el Pentateuco, básicamente. Hay otros libros que acompañan, pero fundamentalmente es el Pentateuco. Nosotros no. No es un libro lo que nos guía. Es Cristo quien nos guía a través de la iluminación del Espíritu Santo. A través de ese Espíritu de Dios que se mueve dentro de nosotros y abre nuestra mente para poder entender el mensaje de Dios. Una vez más, para nosotros la tradición también importa. Y la tradición y el libro, todos desembocan en Cristo. Y especialmente Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación, que es la culmen de Cristo, el culmen de Cristo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, ustedes ya estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Ya habrá quienes no. Que para nosotros la fiesta más importante, pues no es la Navidad, no es Santiago Apóstol o San Cucufato, ¿verdad? Esa no es nuestra fiesta central. Nuestra fiesta central es la fiesta pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es Cristo clavado en la cruz, se entrega por nosotros y resucitando nos da vida nueva, la vida de Jesús. ¿Ok? Bueno, ya se acabó.